Aquí tienes la historia completa traducida al español, con un lenguaje natural y fluido que conserva la emoción y el ritmo original. Necesito dinero, mamá, dijo mi hijo, entregándome una carpeta como si fuera solo otra factura del hogar. Es la deuda de mi esposa, $300,000. No me decepciones, añadió, con la voz cargada de desprecio. Yo solo sonreí, me serví otra taza de café mientras él seguía deslizando el dedo por el móvil. 6 horas después, mi cuenta bancaria estaba vacía. Esa noche, cuando regresaron por el dinero, la casa estaba vacía. Solo había un sobre en la mesa de la cocina. Cuando lo abrieron, sus rostros palidecieron. A la mañana siguiente, el timbre sonó 3 veces seguidas, como si algo urgente hubiera ocurrido. Supe quién era antes siquiera de abrir la puerta. Mi hijo, Richard, solo aparecía sin avisar cuando necesitaba algo. Dejé la taza de té a medio terminar en la encimera y caminé despacio por el pasillo. A través de la ventana del salón vi su SUV de lujo, estacionado con descuido frente a la verja. Richard había heredado el talento para los negocios de su padre, pero nada de su paciencia ni de su empatía. Cuando abrí la puerta, ya estaba ahí, móvil en una mano, un sobre marrón en la otra. Su rostro, tan parecido al de su padre, estaba tenso. Mamá, dijo, pasando a mi lado sin abrazarme. Solo un beso al aire de compromiso. Tenemos que hablar. Richard entró directo a la cocina, como si aún fuera suya, aunque se había mudado hacía más de 15 años. Se sentó en mi silla, dejó el sobre en la mesa y siguió escribiendo en el móvil. Un café estaría bien, dijo sin mirarme. Lo preparé automáticamente. 10 años de viudez y aún servía a los hombres de mi vida, como si ese fuera mi único propósito. Cuando puse la taza frente a él, noté que sus dedos estaban tensos, los nudillos blanqueados mientras tecleaba. ¿Cómo están Fernanda y los niños?, pregunté, refiriéndome a mi nuera y a mis nietos, a los que apenas veía. Bien, respondió Richard con tono plano. Por fin dejó el móvil y tomó un sorbo de café. Voy al grano, mamá. Estoy en problemas. Me senté frente a él. El reloj de pared marcaba los segundos lentamente. Fernanda se metió en algo malo, dijo, deslizando el sobre hacia mí. Hizo una mala inversión. Lo abrí con cuidado. Dentro había extractos bancarios, notificaciones de deuda y un contrato de préstamo marcado en rojo, $300,000. Se me cayó el alma a los pies. Era casi todo mi ahorro para la jubilación, más lo que quedaba de la venta del apartamento del centro después de que mi esposo Edward falleciera. Richard, dije con voz ronca. Eso es casi todo lo que tengo. Tomó otro sorbo, sus ojos fríos finalmente encontrándose con los míos. Mamá, tú no necesitas realmente ese dinero. Vives aquí sola. Todo está pagado. Tus gastos son mínimos. Tienes 68 años. ¿Para qué estás ahorrando? Las palabras fueron como una bofetada. La casa, mi único bien, aún estaba a nombre de él. Decisión de Edward años atrás. Supuestamente para evitar problemas de herencia. No es tan simple, murmuré. Todavía tengo medicinas, visitas al médico. Richard golpeó la mesa, cortándome. Fernanda fue estafada. Vale. Confió en las personas equivocadas. Si no pagamos mañana, las cosas se pondrán feas. No son banqueros, mamá. Son gente peligrosa. ¿Qué tan peligrosa?, pregunté con voz temblorosa. No necesitas saber los detalles, dijo con impaciencia. Solo confía en mí. Es solo un préstamo. Te lo devolveré cuando el negocio se estabilice. Miré el sobre y luego el rostro del niño que una vez jugaba en mi jardín, ahora un extraño sentado en mi cocina. Ya me has pedido prestado. Antes, Richard. Nunca he visto ni $1 de vuelta. Su expresión se oscureció. Esta vez voy en serio, mamá. No es momento para dramas. Se levantó y empezó a caminar como animal enjaulado. Soy tu único hijo. Siempre has dicho que harías cualquier cosa por mí. Escuché el tono familiar, la misma manipulación que Edward había usado durante décadas. Necesito tiempo para pensarlo, dije en voz baja. No hay tiempo, soltó Richard.
Necesito el dinero en la cuenta hoy. Mañana ya será tarde. Se colocó detrás de mí y puso la mano en mi hombro. Pesaba como una cadena. Mamá, dijo, con tono más suave. Sabes que nunca te lo pediría si no fuera grave. Es por la seguridad de Fernanda, por la seguridad de nuestra familia. Esa palabra, familia, era el hechizo que me había mantenido obediente durante años. Está bien, susurré. Lo transferiré. Richard soltó el aire aliviado y sonrió por primera vez desde que llegó. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Miró su reloj. Tengo una reunión, pero vuelvo esta noche a cenar y terminamos. ¿El trámite, vale? Asentí, sin poder hablar. Tomó la carpeta, me besó la frente y salió. No me decepciones, mamá, dijo como un padre regañando a un hijo. La puerta se cerró de golpe. Me quedé mirando la taza de café a medio terminar, dándome cuenta de que acababa de cometer un terrible error. Por la ventana vi su coche alejarse a toda velocidad, levantando grava del jardín que yo misma había cuidado durante años. Y entonces se me ocurrió una idea que la antigua yo nunca se habría atrevido a considerar. Tomé el teléfono y marqué un número que no había llamado en años. Marisa, soy Diane. Necesito tu ayuda. Menos de 30 minutos después, llegó mi amiga. Marisa y yo nos conocimos en la universidad hacía casi 50 años. Ella se dedicó al derecho. Yo abandoné los estudios para casarme con Edward. Nunca aprobó mi decisión, pero siempre estuvo ahí, esperando a que despertara. $300,000? Diane, ¿estás loca? Casi se atragantó Marisa con el té. Sacudí la cabeza, sintiendo el peso de la verdad. No es la primera vez. El año pasado fueron 100.000 para expandir el negocio. Antes, 50.000 para un problema con proveedores. Nunca recuperé nada. Marisa golpeó la taza contra la mesa. ¿Por qué sigues haciéndolo? Diane, antes eras inteligente. ¿Por qué no ves lo que está pasando? Sí. Pregunta fue como un puñetazo en el pecho. Callé. Porque es mi hijo, dije al fin, él. Viejo reflejo hablando por mí. Y tú eres su madre, no su banco, replicó. Marisa. Edward te manipuló durante 30 años y ahora tu hijo sigue el mismo camino. ¿Cuándo vas a parar? Miré hacia el jardín donde mis rosas habían florecido por fin tras años luchando en suelo pobre, igual que yo, sobreviviendo contra todo pronóstico. Hoy, dije, sorprendiéndome a mí misma. Hoy, repitió Marisa. Respiré hondo, sintiendo que algo dentro de mí se rompía y volvía a unirse. Quiero que me ayudes a transferir todo mi dinero a una cuenta que Richard no conozca, y quiero irme antes de que regrese. Los ojos de Marisa se abrieron como platos. Luego sonrió lentamente. Diane Miller, he esperado casi 50 años para oírte decir eso. Sacó su móvil. Tengo un apartamento de vacaciones vacío en Florida. Las llaves están en mi oficina. Él vuelve esta noche, ¿verdad? Eso nos da unas 10 horas, más que suficiente. Primera parada, el banco. Luego el notario para establecer representación legal por si intenta algo. Después, empacamos e iremos. Me levanté, aterrorizada pero eufórica. Nunca en mi vida había tomado una decisión audaz. Se va a volver loco, murmuré. Marisa me tomó la mano. ¿Le tienes miedo? Pensé en la cara de Richard cuando las cosas no salían como quería. Su voz endureciéndose, sus ojos volviéndose fríos. Sí, admití. Como se lo tenía a su padre. Entonces es hora de dejar de tener miedo, dijo Marisa, apretándome la mano. Ve a hacer la maleta. Subí al dormitorio y saqué una maleta que había usado solo 2 veces en 10 años. Metí algo de ropa, medicinas, documentos y unas pocas joyas sentimentales. En el cajón encontré una cajita de madera que Edward nunca supo que existía, varios miles que había ahorrado vendiendo repostería y bordados a lo largo de los años. Mi pequeño acto secreto de rebeldía. Tomé un retrato enmarcado de mi madre, luego dudé frente a una foto de Richard de pequeño. Tras un instante de vacilación, la dejé. Cuando bajé al salón, Marisa estaba al teléfono. El vuelo a Florida está confirmado para las 3 de la tarde. Nos sobra
Tiempo para el banco y el notario. En el banco, el gerente me miró sorprendido. Cuando pedí transferir todo a una nueva cuenta. ¿Estás segura? Es una cantidad considerable. Completamente segura, dije, firmando los papeles. Y por favor, que no envíen extractos a mi domicilio. Mientras esperábamos, Marisa me miró. ¿Qué vas a dejarle a Richard? Una nota, dije, y una lección que debió aprender hace mucho. De vuelta en casa, escribí un mensaje breve y lo dejé cuidadosamente en la mesa de la cocina. La que te decepcionó fui yo. Esta deuda no se paga con dinero. Mientras arrastraba la maleta hacia la puerta, miré atrás a la casa que había sido mi prisión. En el jardín, las rosas se mecían con el viento, libres y fuertes, como yo lo sería de ahora en adelante. En el taxi hacia el aeropuerto, Marisa me tomó la mano. ¿Estás bien? La ciudad se desdibujaba por la ventanilla, llevándose los años que había perdido. Todavía no, dije. Pero lo estaré. El apartamento de Marisa en Florida era pequeño, pero acogedor, con vistas al océano. Esa primera noche me senté en el balcón, escuchando las olas. Cuando encendí el móvil, tenía 17 llamadas perdidas de Richard. Lo apagué de nuevo. No estaba lista. Te encontrará eventualmente, dijo Marisa, sirviendo vino. Necesitaremos un plan a largo plazo. Asentí, extrañamente en paz. Nunca pensé que tendría el valor de hacer esto. Yo siempre supe que lo tenías, sonrió Marisa. Solo necesitabas un empujón. En los días siguientes, el teléfono no dejó de sonar. Richard, su esposa Fernanda, incluso mi hermana Claudia, todos fueron involucrados. En un buzón de voz, la voz de Richard oscilaba entre súplica y amenaza. Mamá, por favor llámame. No puedes simplemente desaparecer. La casa sigue a mi nombre, ¿recuerdas? Piensa bien, mamá. Una semana después de irme, empecé a reconstruir mi vida. Abrí una nueva cuenta bancaria, alquilé un pequeño apartamento cerca de la playa y vendí repostería y bordados en la feria local. A los 68 años nunca había trabajado de verdad, pero, para mi sorpresa, a la gente le encantaba lo que hacía con mis propias manos. Marisa se quedó en Nueva York, pero fue mis ojos y oídos. Me contó cómo Richard había aparecido en su oficina, furioso, exigiendo saber dónde estaba, amenazando con acciones legales, alegando que yo estaba mentalmente incapacitada. ¿Qué le dijiste? Le dije que estabas perfectamente cuerda, y que si seguía amenazando, pediría una orden de alejamiento. Marisa se rió. Deberías haber visto su cara. Creo que nadie le había dicho que no nunca. Al final del primer mes, recibí una carta del abogado de Richard exigiendo que regresara inmediatamente, citando preocupación por mi salud mental y amenazando con tomar control de mis bienes. En el mismo sobrevenía una nota manuscrita de Fernanda llena de desesperación. Diane, por favor vuelve. Richard está fuera de control. Los acreedores nos persiguen. Te necesitamos. Entregué todo a Marisa, quien respondió formalmente en mi nombre, adjuntando mi último informe médico que confirmaba que estaba perfectamente lúcida, junto con un registro detallado de todo el dinero que Richard me había coaccionado a prestarle a lo largo de los años. Estará bien, me tranquilizó Marisa. Pero Richard no se rendirá fácilmente. Acaba de perder su banco personal, que eras tú. Eso lo está volviendo loco. Al mes siguiente, recibí una visita inesperada. Mi nuera, Fernanda, apareció en la puerta de mi pequeño apartamento alquilado. Estaba pálida, más delgada. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, atónita. Contratamos un investigador privado, dijo, avergonzada. ¿Puedo pasar? Dudé. Pero finalmente abrí la puerta. Fernanda miró alrededor del pequeño apartamento, sorprendida. Es acogedor, dijo, claramente desconcertada de que hubiera elegido tanta sencillez tras dejar una casa grande. Es mío, respondí, suavemente. Nos sentamos en el pequeño balcón, el océano brillando a lo lejos. Fernanda sostenía su taza de té con manos temblorosas. Las cosas están mal, Diane, susurró. Richard ha cambiado. Está furioso. Desquiciado. Su voz se quebró. Y mis hijos tienen miedo. No entienden qué pasa.
Richard vendió el coche. Ahora intentamos vender el apartamento de la playa para pagar la deuda. Hizo una pausa. No son solo $300,000. Diane. Es mucho más. No me sorprendió. Edward había hecho lo mismo, siempre ocultando deudas mayores. Entonces no viniste a convencerme de volver, dije. Viniste a pedirme más dinero. Fernanda bajó la cabeza. Es más complicado. Las personas a las que debemos no son pacientes. Richard les dijo que tú todavía tenías dinero. Un escalofrío me recorrió. Me había usado como garantía. Fernanda guardó silencio, pero ese silencio lo dijo todo. Tienes que salir de ahí, Fernanda, dije, tomándole la mano. Lleva a los niños e ide a casa de tus padres. No es tan fácil, dijo temblando. Él controla todo, cuentas, documentos, incluso mi móvil. No sé cómo logré escaparme. La miré, con el corazón dolorido. Igual que yo. Una vez no sabía cómo salir, pero lo hice. Puedo ayudarte, dije. No con dinero, sino con la libertad. Fernanda me miró, miedo y esperanza mezclados en sus ojos. Nos encontrará, como te encontró a ti. Entonces estaremos preparadas, dije, sintiendo una fuerza que nunca había conocido. Primero, sacamos a ti y a los niños. Después de que Fernanda se fuera con un plan concreto y un móvil nuevo que le escondí en la bota, me senté en el balcón, viendo el atardecer. El cielo naranja ardía brillante como símbolo de mi propia transformación de la oscuridad a la luz. Sonó el móvil. Era Marisa. Fernanda fue a verte, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Richard apareció otra vez en mi oficina. Esta vez con un prestamista. Tipo grande, cara llena de cicatrices. Insinuaron cosas. Querían saber dónde estabas. El corazón se me encogió. ¿Qué les dijiste? Les dije que si tocaban un pelo a ti, a mí o a cualquiera relacionado, me aseguraría de que pasaran el resto de su vida en la cárcel. Marisa hizo una pausa. Diane, esto se está poniendo peligroso. Richard está desesperado. Lo sé, susurré, viendo el último rayo de luz desaparecer bajo el horizonte. Y la gente desesperada hace cosas desesperadas. A la mañana siguiente, unos fuertes golpes en la puerta. Mi corazón se aceleró. ¿Había encontrado Richard el lugar? Pero al mirar por la mirilla vi a una mujer que no conocía. ¿Es usted Diane Miller? Preguntó cuando abrí apenas la puerta con la cadena puesta. Sí. Sacó una placa. Soy la detective Olivia, del departamento de policía. Necesitamos hablar sobre su hijo, Richard Miller. El corazón me latió con fuerza. ¿Está en problemas? Olivia mantuvo la compostura. ¿Puedo pasar? La invité y preparé café. Se sentó en el pequeño sofá del salón. Señora Miller, comenzó. Su hijo está siendo investigado por fraude financiero, falsificación de documentos y vínculos con una red de prestamistas ilegales. Necesitamos saber si usted tenía conocimiento de alguna de estas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Una parte de mí siempre había sospechado que los negocios de Richard no eran del todo limpios, pero oír las palabras investigación criminal me dejó temblando. Solo sabía que tenía problemas financieros, respondí, pero no me imaginaba que fuera tan grave. Tomó notas y luego preguntó, «Usted abandonó su domicilio hace unos 2 meses, ¿correcto? ¿Por qué?» Le conté todo, los préstamos repetidos, la manipulación, la presión por los $300,000. Olivia escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. ¿Alguna vez usó su nombre para firmar documentos o le hizo firmar papeles sin explicarle? Recordé. Sí. Hace unos años me dijo que firmara unos papeles para que pudiera transferir dinero fácilmente en caso de emergencia. Dijo que era para protegerme en la vejez. Ella asintió. Hemos encontrado varias transacciones sospechosas en cuentas a su nombre. Cuentas que probablemente usted ni siquiera sabía que existían. Cerré los ojos, el estómago apretado. Richard no solo me había manipulado. Había robado la identidad de su propia madre. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, intentando mantener la calma. Seguiremos investigando. Tendrá que prestar declaración.
oficial pronto. Y, para ser honesta, su hijo podría enfrentar cargos en las próximas semanas. También debería tener cuidado con su seguridad. Cuando Olivia se fue, llamé inmediatamente a Marisa. Prometió volar a Florida ese mismo día. Siempre sospeché que Richard estaba metido en negocios turbios, dijo por teléfono, pero no hasta este punto. Esa tarde recibí un mensaje de Fernanda. Descubrió nuestro plan. Me encerró en la habitación con los niños. Está destrozando todo. El cuerpo entero se me heló. Llamé a Olivia de inmediato y ella envió patrullas a casa de Richard. Las horas siguientes fueron de miedo y llamadas interminables. Al caer la noche, supe que Fernanda y los niños estaban a salvo, mientras que Richard había sido detenido por resistencia a la autoridad. Esa misma noche llegó Marisa y me encontró sentada en silencio en el balcón, mirando el océano oscuro. Se sentó a mi lado, sin decir nada un rato, luego preguntó, ¿cómo te sientes? ¿Culpable? Susurré. Si no me hubiera ido, tal vez las cosas habrían sido distintas. Marisa sacudió la cabeza. No, Diane. Si no te hubieras ido, habrías caído con él. Tal vez incluso te habrían implicado en sus estafas. Me tomó la mano. Hiciste lo único que podías. Te salvaste a ti misma. Y quizás también a Fernanda y a los niños. A la mañana siguiente, el titular del periódico me dejó sin aliento. Empresario detenido por fraude y vínculos con el crimen organizado. La foto mostraba a Richard esposado, un desconocido, no mi hijo. Sonó el teléfono. Era Olivia. Señora Miller. Su hijo quiere verla. Solo hablará con usted. Miré a Marisa, que ya lo sabía. No tienes que ir, dijo. No después de todo lo que te hizo. Tengo que hacerlo, dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. Necesito mirarlo a los ojos para cerrar esto. La comisaría era fría, las luces fluorescentes hacían parecer más profundas todas mis arrugas. Condujeron a Richard a la sala de visitas, esposado, con uniforme gris de prisión que lo hacía parecer más pequeño, mayor. Cuando me vio, sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se llenaron de lágrimas. Mamá, viniste. Me senté frente a él, manteniendo la distancia. ¿Querías verme? Aquí estoy. Estoy en serios problemas, mamá. ¿No entiendes? Dijo rápidamente. Esa gente no bromea. Si no puedo pagar. No, lo interrumpí con calma. El que no entiende eres tú. No vine a darte dinero. Esa época terminó. Su rostro pasó de la debilidad a la rabia. Me abandonaste cuando más te necesitaba. ¿Abandonaste a tu familia? No, dije, respirando hondo. Les contaré a tus hijos que su padre tomó las mismas malas decisiones que su abuelo, y que yo por fin hice lo correcto. Richard golpeó la mesa con las manos esposadas. La casa sigue a mi nombre. No tienes nada. Todavía me tengo a mí misma. Dije, levantándome. Lo único que casi perdí por culpa de hombres como tú y tú. Padre. Me giré hacia la puerta, luego me detuve. Fernanda y los niños están a salvo. Tendrán la oportunidad de empezar de nuevo. Lejos de ti. Yo también. Al salir de la comisaría, sentí que el peso se levantaba de mis hombros. El sol de Florida brillaba intenso y cálido después de las frías luces artificiales del interior. Marisa esperaba en el coche. ¿Cómo fue? Miré atrás al edificio donde había dejado atrás tanto a mi hijo como a mis años de ceguera. Libertad, dije, sonriendo con la primera sonrisa genuina en años. 6 meses después de irme y de la detención de Richard, llegó el invierno. Los vientos del mar se hicieron fuertes, las olas inquietas. Mi pequeño apartamento se había convertido en un verdadero hogar, con macetas en el balcón y bordados coloridos que yo misma había hecho colgando de las paredes. Fernanda y los niños, Lucas, de 8 años, y Mariana, de 6, se habían mudado a un pueblo tranquilo cerca de la familia de ella. Hablábamos por videollamada cada semana. Marisa me había enseñado a usar la tecnología. Los niños se estaban adaptando, aunque a veces preguntaban por su padre. Abuela, ¿cuándo podremos visitarte?, preguntó Lucas. En las vacaciones de julio, prometí. Construiremos castillos de arena.
Y recogeremos conchas en la playa. Fernanda apareció en pantalla, sonriendo. Suavemente. Parecía más saludable, mejillas sonrosadas, ojos gentiles. ¿De verdad nos invitas, Diane? Por supuesto. El apartamento es pequeño, pero hay sitio para todos. Quiero oír las risas de los niños aquí. Tras la llamada, me quedé mirando las olas. Romper en la orilla. El juicio de Richard sería el mes próximo. Las acusaciones eran graves. Fraude, falsificación, conspiración. Marisa preveía al menos 10 años. Yo había aceptado testificar, no por odio, sino por justicia. Para mí, para Fernanda y para todos los que Richard había engañado. Entonces sonó el teléfono, un número desconocido. Señora Diane Miller. Sí, ¿quién es? Soy Robert Méndez, el abogado de su hijo. El pecho se me apretó. Últimamente Richard cambiaba de abogado constantemente, cada uno prometiendo milagros que nunca llegaban. ¿Qué necesita? Richard quiere negociar. Tiene información sobre operaciones más grandes que podría interesar a la fiscalía a cambio de una condena más leve. Pero necesita su ayuda. Suspiré, ya sabía por dónde iba. Ayuda económica, ¿verdad? Para pagar a su supuesto equipo legal especial. $200,000. Dijo. Me reí. Increíble. No tengo ese dinero, y aunque lo tuviera, no lo gastaría en esto. Señora Miller, su tono se endureció. Su hijo podría pasar más de 10 años. ¿Como madre? Como madre, lo interrumpí, ya hice suficiente durante décadas. Ahora Richard enfrentará sus consecuencias él solo. Silencio al otro lado. Luego el abogado habló. Bajito, dijo que responderías así. Me pidió que te dijera que todavía tiene copias de los papeles que firmaste una vez, documentos que podrían implicarte en algunos de sus negocios. El estómago se me retorció, pero mi voz se mantuvo firme. Dile a mi hijo que el chantaje es otro delito que añadir a su lista y que estoy dispuesta a enfrentar lo que venga si eso significa romper este ciclo. Colgué con la mano temblando y llamé inmediatamente a Marisa para contárselo todo. Solo está fanfarroneando. Me tranquilizó. Marisa, todos los documentos que firmaste ya fueron revisados por la policía. Como coaccionados. La investigación dejó muy claro su patrón de conducta. Aún así, esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada papel que había firmado para Richard o para Edward. Tantos contratos, autorizaciones, documentos que apenas leía porque confiaba en que velaban por mi bien. A la mañana siguiente, fuertes golpes en la puerta. Eran la agente Olivia y otro oficial. Señora Miller, necesitamos que venga con nosotros a la comisaría. Hay novedades en el caso de su hijo. En el camino, Olivia explicó que Richard había intentado sobornar a un guardia para introducir un móvil en su celda. Por suerte, el guardia formaba parte de una investigación interna y lo grabó todo. En la comisaría me mostraron la transcripción de la llamada que Richard pretendía hacer con ese móvil. Era a uno de los hombres a los que debía dinero. Su voz era clara en la grabación. Mi madre tiene dinero escondido. Si no puedo pagar, ya saben dónde encontrarla. Las palabras me congelaron la sangre. Mi hijo había estado dispuesto a poner en peligro la vida de su madre para salvarse él. Señora Miller, dijo Olivia con suavidad, con esta nueva prueba recomendamos protección temporal y le aconsejamos que se traslade. Una vez más, la policía me escoltó a casa. Marisa ya estaba allí, informada. Me abrazó fuerte en cuanto me vio. Estoy buscando un apartamento con seguridad total. Para ti. Una comunidad cerrada con guardias. Miré alrededor de mi pequeño apartamento. Las plantas que cuidaba cada día, las cortinas que yo misma cosí, la ventana que daba al mar y me traía paz cada mañana. No, dije, sorprendida por mi propia voz. Ya no voy a huir más. No dejaré que Richard siga controlando mi vida, ni siquiera desde la cárcel. Marisa me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Diane, esa gente es peligrosa. Lo sé. Seré cuidadosa, pero este es mi hogar, el primero que elegí yo misma. No voy a renunciar a él. En los días siguientes instalamos un nuevo sistema de seguridad, cámaras,
alarmas, cerraduras reforzadas. La policía aumentó las patrullas y 2 agentes de paisanos se turnaban para vigilar desde un coche afuera. Fernanda me llamó, aterrorizada tras enterarse. Diane, por favor ven con nosotros. Estoy bien, cariño, la tranquilicé. Ahora tengo mi propia vida. Ferias de artesanía, amigas, incluso clases de natación para mayores. Me reí. A los 68 por fin sé quién soy cuando no estoy cuidando a hombres ingratos. Una semana después, cuando las cosas se habían calmado un poco, recibí una citación judicial para testificar en el juicio de Richard. Marisa, que seguía en Florida conmigo, leyó el documento. ¿Estás preparada? Verlo en el tribunal no será fácil. Miré al océano, el único amigo que nunca me había juzgado. Estoy preparada. El tribunal del centro de Miami era grande e imponente. Era la primera vez que volvía desde que me fui, y la ciudad me resultaba extraña. Marisa conducía mientras yo miraba por la ventanilla. ¿Nerviosa?, preguntó. ¿Afligida? No, dije. Solo siento que estoy cerrando un capítulo. En la sala, me senté con Marisa en primera fila. La fiscal, una mujer de unos 50 años de mirada aguda, se acercó a saludarme. Señora Miller, su testimonio hoy es crucial. Richard intenta presentarse como víctima de manipulación. Siempre ha sido bueno haciéndose la víctima, murmuré. Se abrió la puerta lateral y entró Richard, escoltado por 2 agentes. Estaba demacrado, el rostro hundido. Sus ojos se encontraron con los míos, suplicantes, pero yo lo miré serena y firme. Entró el juez y todos nos pusimos de pie. Comenzaron los trámites formales. Luego testigos expertos describieron la complejidad de los esquemas fraudulentos de Richard. Cuando llamaron mi nombre, me levanté y caminé hacia el estrado, las piernas temblorosas pero la resolución firme. Tras jurar, la fiscal preguntó, ¿puede describir su relación con el acusado, su hijo? Miré directamente a Richard. Lo crié sola, después de que mi marido muriera hace 10 años. Antes, parecíamos una familia. Normal, pero solo en apariencia. ¿A qué se refiere? Mi marido Edward, el padre de Richard, también era controlador y manipulador financiero. Richard aprendió del mejor. ¿Y cómo la manipuló su hijo financieramente? Conté todo. Los préstamos repetidos, las falsas promesas, las sutiles amenazas. La última vez que exigió $300,000, casi todo lo que tenía, para pagar la deuda de su esposa. Cuando comprendí que nunca recuperaría ese dinero, me fui. ¿Qué la hizo decidir irse después de tantos años? Hice una pausa. Fue el desprecio en su voz. Cuando dijo, no me decepciones, mamá. Comprendí que en sus ojos yo no era una persona, solo un cajero automático. Algo dentro de mí se rompió, y luego se recompuso más fuerte. El abogado de Richard se levantó para él. Contrainterrogatorio, lleno de confianza. Señora Miller, ¿se considera usted una buena madre? Vi que la fiscal iba a objetar, pero le hice una seña para que me dejara responder. Durante décadas creí que ser buena madre significaba darlo todo, dinero, tiempo, incluso dignidad. Ahora sé que ser buena madre también implica enseñar responsabilidad y consecuencias. Usted abandonó a su hijo cuando más la necesitaba, me acusó. No, dejé de facilitar su autodestrucción. Hay una gran diferencia. Y esas supuestas amenazas que ahora menciona, qué conveniente. Justo cuando él negocia un acuerdo. Las grabaciones hablan por sí solas. Respondí serena. Yo no gano nada viendo a mi propio hijo vender a su madre a criminales. Solo veo tragedia. Cuando terminé mi testimonio, volví a mi asiento con las piernas temblando. Marisa me tomó la mano en silencio. El juicio continuó con declaraciones de empleados, víctimas y Fernanda, que describió los largos años de engaño. Vi cómo Richard se iba inquietando, bajando la cabeza y murmurando enfadado a su abogado. Cuando el juez anunció un receso, Richard me miró una última vez. Sus ojos ya no suplicaban, solo eran fríos y llenos de odio, y me produjo un escalofrío. Esa noche en la habitación del hotel no pude dormir. Esa mirada me perseguía,
la misma que Edward ponía cuando no conseguía lo que quería. A la mañana siguiente volvimos para la sentencia. La fiscal presentó el caso con claridad, mientras el abogado de Richard intentaba pintarlo como un empresario que simplemente había cometido errores, no como un delincuente. Cuando el juez se retiró a deliberar, Marisa y yo fuimos a una cafetería cercana. Removía mi café distraídamente cuando noté a un hombre sentado unas mesas más allá observándonos. Cuando me giré, apartó rápidamente la mirada. Marisa, susurré. Ese hombre nos está siguiendo. Ella miró discretamente. Tal vez un periodista. El caso está teniendo atención mediática. Pero su postura, la forma en que fingía naturalidad mientras seguía vigilando, me inquietó. Quiero volver al tribunal, dije. Al salir de la cafetería, él también se levantó, manteniendo distancia pero siguiéndonos. Informé a los agentes del tribunal. Ellos asintieron y dijeron que estarían atentos. Cuando se reanudó la sesión, el juez regresó. En el caso del Estado contra Richard Edward Miller, el tribunal declara al acusado culpable de todos los cargos. Una ola de alivio me recorrió, seguida inmediatamente de una profunda tristeza. El niño al que una vez acuné en mis brazos era ahora oficialmente un criminal. La corte condena al acusado a 12 años de prisión con posibilidad de libertad condicional tras 4 años, además de multas y restitución. Richard permaneció en silencio. Mientras los agentes lo llevaban, giró la cabeza hacia mí. Esto no ha terminado, díjolo. Bastante alto para que yo lo oyera. Te arrepentirás. Al salir del tribunal, vi al mismo hombre a lo lejos. Lo señalé a la policía y desapareció entre la multitud. Tenemos que volar a Florida ahora mismo, le dije a Marisa. No me siento segura aquí. La semana siguiente intenté volver a mi rutina. La policía solo pasaba de vez en cuando, diciendo que las amenazas de Richard no eran creíbles estando él entre rejas. Una tarde, al volver de la feria donde vendía bordados, vi un coche extraño estacionado cerca de mi edificio. Ventanillas oscuras, perfectamente situado para vigilar la entrada principal. La inquietud me subió por la espalda. No entré. Seguí caminando y llamé a Olivia. Puede que no sea nada, dijo, pero lo comprobaremos. Quédate en un lugar público. Entré en una cafetería cercana y me senté junto a la ventana. 20 minutos después llegaron patrullas. 2 hombres del coche extraños salieron intentando irse, pero fueron detenidos. Sonó mi móvil. Era Olivia. Señora Miller, hemos detenido a 2 hombres con antecedentes. Llevaban un arma sin registrar y un papel con su dirección. Un escalofrío me recorrió. Podrían ser asociados de Richard, dijo Olivia. Los estamos interrogando. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse unos días? Llamé inmediatamente a Marisa. Su respuesta fue rápida y firme. Estaré ahí en 1 hora. Nos iremos a mi casa de playa en Los Cayos. Nadie conoce ese lugar. Volví a mi apartamento escoltada por la policía para recoger lo esencial. Mientras empacaba apresuradamente, miré alrededor del hogar que había construido con amor. Una vez más, estaba huyendo. O tal vez no. Se me ocurría una idea, algo que la antigua Diane nunca se habría atrevido a pensar. Pero ahora tenía todo el sentido. Cuando llegó Marisa, le conté mi plan. Es arriesgado, advirtió. Vivir con miedo eternamente es más arriesgado. Respondí. Estoy cansada de huir. Al día siguiente, en lugar de esconderme en la casa de playa de Marisa, regresé a mi apartamento con un objetivo claro. Con el apoyo de la agente Olivia y su equipo, montamos una trampa. Los 2 hombres detenidos antes aceptaron colaborar a cambio de reducción de condena y confesaron que Richard, usando un móvil introducido ilegalmente en prisión, había contratado a alguien para asustarme, eufemismo para algo mucho más oscuro. Quería daño real, explicó Olivia. Solo quería demostrar que aún tiene poder, incluso entre rejas. El plan era sencillo, yo seguiría mi rutina normal, fingiendo no saber nada mientras agentes encubiertos vigilaban la zona. Cuando apareciera el sicario, lo atraparían infraganti. Durante 3 días viví en tensión. Cada ruido hacía saltar mi corazón. Cada desconocido que pasaba me llenaba de sospecha. La 4ª mañana,
mientras regaba las plantas. En el balcón, vi a un hombre apoyado en un poste al otro lado de la calle, mirando directamente a mi apartamento. Nuestras miradas se cruzaron un breve segundo. Entré rápido y le hice una seña a la señora de la limpieza, en realidad, una agente encubierta. «Es él», susurré. «Estoy segura». Observó unos 30 minutos, luego cruzó lentamente la calle hacia la puerta. El portero, otro agente disfrazado, lo dejó pasar. Me senté en el salón frente a la puerta, el corazón latiéndome tan fuerte que lo oía en los oídos. Los agentes se escondaron en el baño con la puerta entreabierta. Sonó el timbre. Respiré hondo y abrí. «¿Señora Diane Miller?», preguntó el hombre. Parecía tan normal que podía fundirse en cualquier multitud. «Sí. Tengo un mensaje de su hijo». Antes de que pudiera hacer nada más, 3 agentes aparecieron y lo redujeron en segundos. No opuso resistencia, casi. Parecía aliviado de ser atrapado. Esa tarde llegó Olivia con noticias. El hombre había confesado todo. Richard le había prometido $5,000 por darle una lección a su madre desagradecida. ¿Y qué significaba exactamente eso?, pregunté. Olivia dudó. Le dijo que destrozara su apartamento, la amenazara y la dejara con algunos moratones. Nada mortal, solo lo suficiente para que nunca se sintiera segura. Me desplomé en una silla, las piernas temblando. «¿Es suficiente para añadir más cargos a Richard?» «Muchos», dijo Olivia. «Agresión, conspiración, solicitud de violencia y amenazas. Esto eliminará cualquier posibilidad de libertad condicional». Una semana después visité a Richard en prisión. Parecía atónito. Tal vez no creía que iría. «Vine a despedirme, Richard», dije, sentándonos frente al grueso cristal. «¿Despedirme?», frunció el ceño. «El hombre confesó todo», continué. «Enfrentarás más cargos y podrías quedarte aquí mucho más tiempo». Hice una pausa. «Pero no vine por eso. Vine a decirte que yo sigo adelante». Richard soltó una risa amarga. «¿Seguir adelante? Tienes 68 años. ¿Estás sola?» «No», dije con calma. «Estoy libre y he descubierto que nunca es tarde para empezar de nuevo. Toda mi vida solo me conocí como esposa de Edward y madre de Richard. Ahora estoy aprendiendo a ser Diane». Me miró con una mezcla de desdén y confusión. «Entonces, ¿quién es Diane?». Sonreí sinceramente. «Una mujer que por fin aprendió a valorarse. Una mujer que ya no conoce el miedo». Richard golpeó el cristal con furia. «¿Crees que esto terminó? No lo está. Un día saldré. Cuando ese día llegue, sí. Alguna vez llega, estaré preparada», dije, levantándome. «Adiós, Richard». Al salir de la prisión me sentí más ligera, como si hubiera dejado atrás el peso de toda una vida. El cielo ese día era azul brillante, el aire fresco y limpio. Marisa esperaba en el coche. «¿Cómo fue?». «Libertad», respondí con una sonrisa genuina. Un año después de irme, con mi pasado atrás, llegó el otoño a Florida, pintando los árboles de rojo y naranja. Mi pequeño negocio de bordados había crecido. Tenía 3 alumnas, mujeres mayores como yo, que venían semanalmente, sobre todo a hablar y compartir historias. Fernanda y los niños habían visitado 2 veces. Lucas y Mariana llenaban el apartamento de risas, construyendo castillos de arena en la playa y recogiendo conchas para decorar el balcón. Fernanda trabajaba de maestra en su nueva ciudad, recuperando lentamente la confianza. La condena de Richard se amplió 3 años más, por contratar a alguien para amenazarme. Olivia me daba actualizaciones de vez en cuando. Ahora estaba callado, quizás aceptando por fin su destino. Un sábado por la tarde, al volver de la feria de artesanía, una mujer esperaba frente a mi edificio. Tendría unos 50 años, con canas en el pelo y un rostro familiar. «¿Es usted Diane Miller?». «Sí. Soy Christine Albrecht. Fui la esposa de Edward antes que tú». Me quedé helada. Edward alguna vez mencionó que su exesposa era inestable y codiciosa. Ahora veía la ironía. «Pasa, por favor», dije. Nos sentamos en el pequeño salón, 2 tazas de té entre nosotras. Christine explicó por qué había venido. «Leí sobre Richard. Cómo te manipuló durante años. Edward hizo lo mismo conmigo. Cuando leí tu
Historia, supe que tenía que encontrarte para cerrar ese capítulo. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil. Tú. Historia se ha compartido en grupos de apoyo para mujeres que sufrieron abuso financiero. Te has convertido en un símbolo de fortaleza. Me sorprendí. ¿Yo, un símbolo? Christine sonrió. Una mujer de casi 70 años que lo dejó todo, que enfrentó a su propio hijo en juicio. Sí. Diane, has inspirado a muchas. Hablamos durante horas. Christine me contó cómo Edward la había aislado de su familia, controlado cada centavo, hecho creer que era incapaz. Cuando se divorciaron, la dejó casi en la ruina. Luego se casó. Conmigo. Su historia era el eco de mi propia vida. Cuando murió, dijo Christine, sentí alivio y rabia. Alivio porque ya no podía dañar a nadie. Rabia porque la justicia nunca llegó. Él nunca enfrentó consecuencias. Lo entiendo, dije suavemente. Antes culpaba solo a Richard. Pero ahora veo que Edward plantó la semilla. Mi hijo fue solo el resultado del ejemplo que vio. El ciclo continúa, susurró Christine, menos que alguien lo rompa. Al caer la tarde intercambiamos contactos y prometimos mantenernos en contacto. Tras irse, me quedé en el balcón viendo el atardecer, pensando en todo. Edward y Richard, padre e hijo. Dos hombres que una vez gobernaron mi vida estaban ahora fuera de ella, uno en la tumba, otro entre rejas, dejando cicatrices que aún aprendía a sanar. Esa noche escribí en mi diario, nuevo hábito. Hoy, a los 69 años, me di cuenta de que he pasado la mayor parte de mi vida intentando ser lo que los demás querían, esposa abnegada, madre sacrificada, cajero automático ambulante, siempre dando, siempre temiendo decepcionar. Ahora, estoy aprendiendo a ser yo misma, más fuerte, más valiente, más capaz de lo que jamás imaginé. No puedo recuperar el dinero que Richard me quitó, ni los años de matrimonio asfixiante con Edward. Pero el tiempo que me queda me pertenece. Para vivir, respirar, elegir sin miedo, sin control, sin remordimientos. Al día siguiente recibí un correo de Christine. Decía que había hablado con varias mujeres en situaciones similares y quería crear un grupo de apoyo. Acepté de inmediato. La primera reunión fue en una cafetería cerca de la playa. 5 mujeres nos reunimos, cada una con historias de control financiero y cicatrices emocionales de maridos, hijos o hermanos. Compartimos, escuchamos, reímos, lloramos y celebramos pequeñas victorias. Al final, Marisa, que había venido conmigo, dijo, señoras, deberían hacer esto algo oficial. Hay tantas mujeres ahí fuera que necesitan oír estas historias, que necesitan saber que nunca es tarde para empezar de nuevo. La idea se extendió rápido. Meses después nació Rebegin, una organización sin fines de lucro para apoyar a mujeres que habían sufrido abuso financiero y emocional. Usé mis habilidades de bordado para diseñar el logo del grupo, un fénix radiante alzándose de las cenizas. Nuestro primer taller público atrajo a más de 50 mujeres. Temblé al subir al pequeño escenario, pero una vez que empecé a hablar, todo fluyó. Me llamo Diane Miller. Tengo 69 años. Durante casi 7 décadas dejé que otros controlaran mi vida y mi dinero. Primero mi marido, luego mi hijo, hasta el día en que mi hijo me exigió $300,000. Casi todo lo que tenía. Ese fue el día en que algo dentro de mí se rompió, y renací. Miré los rostros atentos. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para volver a empezar. Y nunca es tarde para descubrir quién eres realmente cuando dejas de vivir para la aprobación de los demás. Los aplausos llenaron la sala. 2 años después de irme de todo, recibí una carta inesperada. Era de Richard. La letra era más lenta, menos impulsiva. Mamá, suena extraño escribir esto. Ya no creo merecer llamarte mamá. No escribo para pedir perdón. No lo merezco. Solo quería decir que empecé terapia en prisión. El terapeuta me ayudó a ver cosas que nunca vi, que he estado repitiendo el comportamiento de papá, viendo a las personas como herramientas, no como seres humanos. No pongo excusas, solo admito la verdad. Tenías razón al obligarme a enfrentar las consecuencias. Tal vez tires esta carta. Lo entendería. Solo quería que supieras que, pase lo que pase,
Estoy orgulloso de ti. Vi tu foto en las noticias hablando con esas mujeres. Te ves distinta, más fuerte. Richard. Leí la carta muchas veces. Mis emociones se enredaban, cautelosa porque conocía demasiado bien lo manipulador que podía ser. Richard, triste al pensar en todo lo que podría haber sido diferente, y en algún lugar profundo, una frágil chispa de esperanza. No respondí de inmediato. Llevé la carta a mi siguiente sesión de terapia, rutina saludable que había aprendido en mi nueva vida. ¿Qué quieres hacer?, preguntó mi terapeuta, tras leerla en voz alta. No lo sé, dije. Una parte de mí quiere creer que está cambiando de verdad. Otra parte me recuerda cuántas veces me han engañado. ¿Y si ambas partes tienen razón?, dijo suavemente la terapeuta. ¿Y si realmente está intentando cambiar, pero aún no? ¿Es seguro para ti volver atrás? Esa pregunta se quedó conmigo días. Al final escribí una carta breve. Richard, recibí tu carta. No puedo decir que crea todo lo que escribiste. La confianza, una vez rota, cuesta reconstruir. Pero reconozco tu esfuerzo por buscar ayuda y reflexionar sobre tus acciones. Mi vida ahora está enfocada en apoyar a mujeres que han pasado por experiencias similares. He encontrado paz y propósito en ello. Espero que tú también encuentres tu camino. Si ese camino lleva realmente al cambio, quizás un día podamos hablar de nuevo, no como madre e hijo como antes, sino como dos personas intentando ser mejores. Diane. Envié la carta sin expectativas. Pasaron meses sin respuesta, y estaba bien. Mi vida había tomado su propio rumbo, lejos de Richard y de la oscuridad del pasado. Llegó la primavera a Florida, pintando la ciudad de colores brillantes. Rebecca creció rápido. Ahora teníamos una pequeña oficina en el centro y un equipo de voluntarias dedicadas. 2 veces por semana. Dábamos clases gratuitas de educación financiera, algo que yo misma tuve que reaprender desde 0 a los 68. Mis sábados eran siempre para mis nietos. Lucas, casi 10 años, adoraba pescar en el muelle cerca de mi apartamento. Mariana, 8, prefería sentarse junto a la ventana y bordar conmigo. Una tarde, mientras cosíamos juntas, preguntó: «Abuela, ¿eres feliz ahora?». Me quedé helada un momento, mirando su carita inocente y sus ojos curiosos. «Sí, cariño», dije suavemente. «Más feliz que nunca, incluso sin tu abuelo ni tu papá». Elegí mis palabras con cuidado. Veces, Mariana, continué, tenemos que alejarnos de personas que queremos para encontrarnos a nosotros mismos de nuevo. Eso no significa que dejemos de quererlas. Solo significa que aprendemos a querernos también a nosotros. Pensó un rato, frunciendo sus pequeñas cejas. Como cuando quiero estar sola en mi habitación aunque me gusta jugar con Lucas. Me reí. Exactamente igual. En junio de ese año recibí una llamada inesperada. Era la agente Olivia. «Señora Miller, la llamo para informarle que su hijo será trasladado a un programa de liberación laboral el próximo mes». Me quedé helada. Pensé que su condena se había ampliado. Ha mostrado buena conducta, completado programas de rehabilitación y su abogado solicitó reducción de encierro. Seguirá con restricciones estrictas, pero podrá trabajar durante el día. Agradecí y colgué. El viejo desasosiego regresaba. Richard pronto tendría libertad parcial. ¿Qué significaría eso para mí, para Fernanda, para los niños? Llamé a Marisa de inmediato. ¿Crees que debería preocuparme? Tras escuchar, respondió con su habitual practicidad. Reforzaremos la seguridad del apartamento por si acaso, pero honestamente, no creo que haga nada estúpido. Tiene demasiado que perder. Una semana después recibí otra carta de Richard. A diferencia de la anterior, su tono era mesurado y distante. «Diane, el próximo mes me trasladan a un programa de liberación laboral. Quería que lo supieras por mí, no por otro lado. Trabajaré en un proyecto de reforestación durante el día y volveré al centro por las noches y fines de semana. No tengo intención de interferir en tu vida. He aprendido la lección. El terapeuta dice que respetar límites es el primer paso hacia relaciones sanas. Estoy intentando practicarlo. También quería decirte que contacté a Fernanda respecto a los niños. Ella aceptó que les escriba bajo supervisión.
Tal vez un día los vea de nuevo cuando ella crea que es seguro. El hecho de que ya no me llamara mamá al principio ni al final de la carta me llamó la atención. Richard parecía estar reconociendo realmente nuevos límites, admitiendo que la antigua relación no podía repararse. Compartí la carta con Fernanda en nuestra siguiente videollamada. Sí, dijo. Le di permiso para escribir a los niños. El terapeuta dijo que no debemos hacerles creer que su padre es un monstruo. Sus cartas son distintas ahora. Pregunta por sus aficiones. No hace promesas ni ¿se queja? ¿Crees que ha cambiado de verdad? Fernanda se encogió de hombros. Tal vez. O tal vez solo aprendió a actuar mejor. Por eso todo está supervisado. Hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Le responderás? Pensé un momento. Creo que sí, solo para reconocer que lo sé y mantener el límite. Escribí breve. Richard, gracias por informarme del traslado. Te deseo suerte en esta nueva etapa. Me alegra que tengas contacto supervisado con tus hijos. Se merecen un buen padre si realmente puede serlo. Como dije antes, yo encontré mi camino. Espero que tú encuentres el tuyo. Diane. Llegó Julio con calor sofocante. Una tarde abrasadora recibí una llamada del centro de rehabilitación. Señora Miller, soy Sofía, la encargada del caso. Es sobre su hijo. El corazón se me aceleró. Está bien, no está herido. Pero hoy en el trabajo discutió con otro interno y, sorprendentemente, no respondió con violencia. Fue a buscar a un supervisor. Por eso ahora lo están acosando los demás y nos preocupa su seguridad. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Richard solicitó traslado a otro proyecto donde pueda trabajar solo o bajo supervisión cercana. Tenemos una plaza en el programa de restauración urbana, replantando árboles en un parque cerca de su barrio, pero necesitamos su consentimiento, debido a su historial compartido. Guardé silencio unos segundos, procesando. Richard había elegido no reaccionar, incluso provocado, algo que nunca había hecho, y ahora necesitaba mi permiso. Pidió específicamente trabajar cerca de aquí. No, señora, dijo. De hecho, cuando supo la ubicación dudó y preguntó si había otra opción, pero esta es la única plaza segura disponible. Me sorprendió. Realmente intentaba respetar la distancia. ¿A cuántas cuadras está de mi casa? Unas 15. Y no podrá salir del área. Estará monitorizado todo el tiempo. Respiré hondo. De acuerdo, aceptó. Tras colgar, me pregunté si estaba siendo ingenua o simplemente aprendiendo a mostrar compasión sin cruzar límites. Llamé a Marisa y le conté todo. Hiciste lo correcto, dijo. Mantenerlo a salvo no significa bajar la guardia. Solo significa que sigue siendo humana, capaz de empatía. La semana siguiente Richard empezó a trabajar en el parque. Cambié mi ruta al supermercado para pasar de vez en cuando, manteniendo distancia. Desde lejos lo vi plantando árboles bajo el sol, más delgado, más calmado. Una vez pareció notar mi mirada y miró hacia mí, pero no me acerqué. En agosto llegó otra carta. Diane, sé que me viste en el parque hace unas semanas. Gracias por no acercarte y gracias por aprobar mi traslado. Este trabajo me da paz. Hay algo profundamente sanador en convertir un espacio abandonado en algo verde y útil para los demás. No pido perdón ni reconciliación, solo expreso gratitud por una bondad que no merezco. Esta carta se sentía distinta, calmada, sincera. Decidí responder con un pequeño gesto. Al día siguiente envié al centro comunitario que supervisaba el proyecto un set de herramientas de jardinería de alta calidad y un libro de diseño paisajístico. Sin nombre, sin expectativas. Pasaron semanas sin respuesta, y estaba contenta. Había aprendido que las conexiones sanas no necesitan reciprocidad inmediata ni control. En septiembre Rebegin organizó un gran seminario sobre independencia financiera para mujeres. Yo era la ponente principal, compartiendo mi viaje desde la dependencia total hasta la autosuficiencia. Esa mañana la sala estaba casi llena, más de 100 asistentes. Subí al escenario con el corazón temblando pero decidido. Hola, comencé. Me llamo Diane Miller. A los 70 años estoy aprendiendo quién soy cuando ya no me definen los hombres de mi vida. El público soltó una risa suave, muchos asintiendo con comprensión.
Hace 2 años mi hijo vino a mi casa exigiendo $300,000, casi todo lo que tenía. Como tantas veces antes, pensó que no. Me atrevería a decir que no. Y como muchas aquí saben, esos patrones no aparecen de la nada. Se construyen durante años. Para mí comenzó con mi marido, que controlaba cada dólar, cada decisión, hasta que creí que no podía valerme por mí misma. Mientras hablaba, hubo un leve revuelo en la parte trasera de la sala. Un hombre alto y delgado entró discretamente y se quedó junto a la puerta. El corazón se me apretó. Era Richard. Me quedé helada un momento. El público notó el cambio y algunos giraron la cabeza para ver hacia dónde miraba. Respiré hondo y continué. El momento más duro y a la vez más liberador de mi vida fue cuando por fin dije no. Cuando salí de esa casa con una sola maleta y la determinación de no volver a vivir a la sombra de nadie. Hablé otros 30 minutos, siempre consciente de la presencia silenciosa de Richard al fondo. Nunca se acercó, solo escuchó. Cuando terminé, el público se puso en pie para aplaudir. Mujeres se acercaron a compartir sus historias, a pedir consejo, a darme las gracias por la mía. Richard se quedó atrás, esperando pacientemente a que la multitud se dispersara. Cuando la sala estuvo casi vacía, caminó lentamente hacia mí, vacilante. Sus ojos mostraban una vulnerabilidad que nunca había visto. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondí. «Tu discurso fue poderoso y duro de oír». Hizo una pausa y añadió, «Gracias por las herramientas de jardinería». Nos quedamos en silencio, la distancia entre nosotros extraña y desgarradora. «¿Cómo supiste de este evento?», pregunté al fin. «Fernanda lo mencionó en una carta», dijo. «Conseguí permiso especial para venir solo a escuchar». Asentí, comprendiendo por primera vez que ya no asumía permisos, sino que los pedía. «¿Estás bien?», pregunté sinceramente. «Es distinto ahora», dijo tras una larga pausa. «Estoy aprendiendo a vivir con mis consecuencias, a existir sin manipular ni controlar a nadie». Me miró directamente. «Es más difícil de lo que pensaba». «Suele serlo», respondí. Richard miró su reloj. «Tengo que volver. Solo. Me permiten salir 2 horas». Dudó, luego añadió. «Convertiste algo terrible en algo significativo». Yo, ¿cuál es la palabra? No orgulloso. Exacto. Tal vez. Impresionado o incluso inspirado. Cuando se giró para irse, lo llamé sin pensar. «Richard». Se detuvo y miró atrás. «¿Te gustaría tomar un café algún día, en un lugar público?» «Claro», dijo genuinamente sorprendido. «Me encantaría». «No prometo nada, no reconciliación», añadí. «Lo entiendo», dijo suavemente. «Esto ya significa más de lo que merezco». Una semana después nos encontramos en una cafetería concurrida cerca del parque donde trabajaba. Un oficial correccional se sentó unas mesas más allá, vigilando discretamente. La conversación empezó torpe. Ambos intentando pisar terreno desconocido, no como madre e hijo en el viejo sentido, sino como 2 adultos tratando de construir una conexión distinta. «¿Cómo están los niños?», preguntó Richard tras pedir café. «Bien», dije. «Lucas está obsesionado con la astronomía y Mariana está aprendiendo flauta». Richard sonrió levemente. «Lo mencionaron en sus cartas. Fernanda incluso me envió fotos». Tomé un sorbo de café, reuniendo valor para preguntar lo que llevaba en la mente. «Richard, ¿qué te hizo empezar a ver a las personas como herramientas para usar?» Miró por la ventana mucho rato, su perfil, recordándome brevemente a su padre. «Probablemente desde pequeño», dijo, lentamente. «Veía cómo papá te trataba, como siempre conseguía lo que quería. Parecía funcionar. Así que aprendí eso, en el colegio, en el trabajo. Controlar. A la gente me hacía sentir que ganaba, hasta que no. Y ahora estoy aprendiendo que ser efectivo no lo es todo. Las relaciones reales requieren dar y recibir, no explotación». Intento recordarlo. Las personas no son solo medios para un fin. Hablamos casi 1 hora. No hubo lágrimas ni reconciliación dramática, solo 2 personas hablando con honestidad, quizás por primera vez. Al despedirnos, Richard preguntó, «¿Te gustaría
Volver a encontrarnos. Tal vez, dije. Paso a paso. A la mañana siguiente, mientras caminaba por la playa con Marisa, me preguntó, ¿crees que ha cambiado de verdad? Creo que lo está intentando, dije. Y eso ya es más de lo que Edward hizo jamás. ¿Y tú? ¿Estás lista para perdonarlo? Miré las olas rompiendo y formándose de nuevo sin cesar. El perdón no es algo que se hace una vez y se termina, dije, en voz baja. Es algo que se practica cada día. Estoy aprendiendo a perdonarlo. Y a perdonarme a mí misma por haberlo permitido tanto tiempo. Esa tarde me senté en el balcón y escribí en mi diario. Hoy, a los 70 años, comprendo que la vida rara vez ofrece finales perfectos. No hay garantía de que Richard haya cambiado realmente ni de que siga en el buen camino. Ni promesa de que yo nunca vuelva a flaquear. Pero, quizás la vida no trate de encontrar finales perfectos. Trata de volver a empezar cuantas veces sea necesario. De romper ciclos dañinos, aunque parezca imposible. De creer que podemos ser más grandes que nuestros peores errores. Los $300,000 que Richard me exigió hace 3 años fueron el precio de mi libertad. Alto, pero pequeño comparado con el costo de vivir una vida que no era mía. No soy rica ahora. Vivo con sencillez, gano lo suficiente vendiendo mis bordados y con mis modestos ahorros, pero soy más rica que nunca, rica en amistades verdaderas, propósito, paz y un coraje que nunca supe que tenía. Si hay una lección que quiero dejar a mis nietas y a las mujeres que conozco a través de Rebecca es esta: nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para descubrir quién eres realmente cuando dejas de vivir para complacer a los demás. Nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 70 años no estoy terminando mi historia. Por fin estoy escribiendo los capítulos más auténticos. Cerré el diario y vi el atardecer teñir el cielo de naranja y violeta. Mañana traería otro día en la organización, otra oportunidad de convertir el dolor en propósito, la experiencia en fuerza que ayude a otras. Sonó el timbre. Era Marisa con una botella de vino. Para celebrar, dijo entrando. ¿Celebrar qué? 3 años desde que dijiste no. 3 años de libertad. Reímos y brindamos bajo la luz del atardecer. Por el coraje, dije. Por Diane, sonrió Marisa y corrigió, la mujer que por fin empezó a vivir su propia vida. Tal vez lo que me cambió no fue el tiempo, sino darme cuenta de que el amor no puede existir donde viven el control y el miedo. La familia no debería ser el lugar donde nos perdemos. Debería ser donde crecemos y nos reencontramos tras las heridas. Antes pensaba que el perdón era algo que dábamos para que otros encontraran paz. Ahora he aprendido que es un regalo que nos damos a nosotros mismos para ser libres. Si alguna vez has tenido que elegir entre quedarte por deber o irte por paz, espero que mi historia te ayude a ver que marcharse no siempre es el final. A veces es el comienzo de una vida en la que por fin vives para ti, no para los demás. ¿Y tú? ¿Has tenido que soltar a alguien o algo para volver a empezar? Comparte tu historia conmigo en los comentarios, porque quizás tu historia sea la fuerza que alguien perdido necesita. Y si quieres seguir caminando a mi lado en estos viajes de coraje y sanación, quédate aquí conmigo para que sigamos aprendiendo a amar sin perdernos. Traducción completa finalizada.